segunda sesión sobre el emprendimiento en el Foro de Empleo de la universidad. La sesión cuenta con dos ponentes fundamentales, que sería, por un lado, Marta Arango Fernández, de la Fundación para el Fomento de la Economía Social. Hola, Marta, que ya te lo dije antes, pero bueno. Y Hola, el segundo ponente sería Jaime López Simón, de Geonalón, Sociedad Cooperativa Asturiana, que nos va a contar un caso particular. Y hola, Jaime, que también antes te dije hola, pero bueno, ahora Muy buenas tardes a tenemos todos. aquí. Exacto, buenas tardes a todos. Bueno, entonces, Marta, primero una mínima presentación. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo y lleva, pues, creo que 25 años vinculada a la Fundación para el Fomento de la Economía Social, en la parte técnica, sobre todo pues en la asesoría jurídica y laboral de todas las iniciativas que empiezan. Y Jaime López Simón es geógrafo, y experto en climatología y riesgos naturales, y es ahora mismo el director comercial de Geonalón, el caso que vamos a estudiar o a comentar, o que nos va a ayudar a ver un poco cómo es esta experiencia, ¿no? Antes de daros la palabra, permitidme que, bueno, desde la Cátedra de Emprendimiento, indicar que, por supuesto, estamos encantados de formar parte de estas iniciativas. Nuestro objetivo también es fomentar el emprendimiento, que no, como la propia sesión reconoce, es una forma de autoempleo, ¿no? Y entonces un par de anuncios, aprovechando el foro de los estudiantes, porque a lo mejor puede ser de interés para alguno. La cátedra tiene dos facetas, una que sería una parte más técnica, de hacer informes sobre el emprendimiento. Vamos a presentar en este sentido el día 3 de diciembre a las 12:30 en la Facultad de Economía y Empresa el informe GEM de Asturias de este año, en el cual, pues bueno, vamos a sacar a la luz, pues, un poco cómo es la evolución del emprendimiento en Asturias en el último año, ¿no? Que, bueno, aunque sea todavía secreto porque no se hacerá, pero bueno, la verdad es que los resultados no son muy buenos, pero hay algún dato positivo, ¿no? O sea que os animo a que vengáis para que veáis ese resultado que es más o menos positivo. Y en esa misma sesión, y cumpliendo con la segunda faceta de la cátedra, que es un poco promocionar el emprendimiento tanto en la universidad como en la sociedad, pues va a hablar un caso concreto, que sería Ana Acevedo, de Fabas. Ahora mismo se me olvidó el nombre. Fabas, perdón, no me acuerdo del nombre exactamente. Y va a contar un caso que creo que es interesante sobre su iniciativa, mujer emprendedora en el sector primario y haciendo, pues, cosas de mucho interés, y cómo se puede crear valor en ese sector, ¿no? Entonces, bueno, os animo a todos a que, si podéis asistir, pues sería un placer contar con todos vosotros, ¿no? Entonces, ya sin más, pues os cedo la palabra a los ponentes, que creo que es lo interesante. Y bueno, pues yo creo que, de cara a hablar un poco de la situación, cuando nosotros hablamos de autoempleo, muchos, o por lo menos la primera tentación es en pensar, pues, en el abogado que se pone por su cuenta y se crea su propio despacho, o el taxista que monta su propio negocio, pues conduciendo un taxi, ¿no? Pero hay otro tipo de emprendimiento, como decía Quique antes, que está un poco más basado
en la colectividad y con una orientación social importante, que es la que nos ocupa hoy, ¿no? Entonces, hoy contamos con dos personas que yo creo que nos pueden explicar muy bien esta forma de hacerlo. Una es una perspectiva un poco más institucional del Principado y de apoyo a las personas que quieran hacerlo así, que sería Marta Arango, dentro de la Fundación para el Fomento de la Economía Social, y por otra parte a Jaime, que es quien ha llevado a cabo una de estas iniciativas y que yo creo que nos puede contar un poco la historia. Entonces, empezando por, bueno, yo creo que Marta, que es un poco la que nos puedes marcar el entorno más institucional. ¿Qué es la economía social y qué papel juega la Fundación dentro de ella? Bueno, cuando hablamos de economía social hablamos de una serie de entidades que se caracterizan por poner a la persona en el centro, por primar la calidad para la satisfacción de necesidades y por hacerlo de manera equitativa y solidaria. Y se trata de entidades además muy vinculadas al territorio. Nosotros nos centramos en la Fundación para la Economía Social, que es una entidad del sector público del Principado de Asturias. Estamos centrados en las fórmulas empresariales de la economía social, lo que son sobre todo las cooperativas. Precisamente hay una cooperativa que está detrás de tu cátedra, que es Caja Rural. Las cajas rurales son cooperativas, son fórmulas cooperativas. Están las sociedades laborales y las sociedades agrarias de transformación. Esas son las fórmulas principales con las que trabajamos, ¿de acuerdo? O a las que acompañamos. Y la Fundación, que como tú decías, lleva ya tiempo trabajando en esta materia, yo llevo 25 años, pero la entidad ya supera los 30, pues lo que hace es acompañar a las personas desde la idea hasta el proyecto. Nosotros atendemos a las personas que tienen inquietud emprendedora, les ayudamos si lo desean acompañándoles en el plan de negocio y luego realizamos con ellos los trámites para la creación de su empresa de manera gratuita y adaptándonos un poco al tipo de empresa que ellos quieren constituir dentro del marco normativo, evidentemente. Una vez que la empresa ya está constituida, acompañamos para resolver dudas puntuales específicas de economía social, que tienen que ver con las características especiales de estas fórmulas societarias. Y luego, bueno, pues participamos en foros, organizamos jornadas, compartimos feedback con otros organismos de emprendimiento y con cualquier organización. En ese sentido, estamos muy agradecidos a la Universidad de Oviedo de que nos permita estar hoy aquí, llegando a su alumnado, bueno, pues para dar a conocer qué es la economía social y que hay entidades en el Principado que trabajan por este sector. Pues muchas gracias, Marta. Y Jaime, ¿podrías, por favor, explicarnos tu caso, que es Geonalón, y no sé cómo y por qué llegasteis a este proyecto, cómo empezasteis? Es un poco largo. A ver, nosotros empezamos a estudiar Geografía y Ordenación del Territorio en la universidad en el año 2010, empezamos la carrera. Estudiamos la carrera hasta 2014 y durante el año 2015 hicimos un máster entre la Universidad de Cantabria y la Universidad de Oviedo. Entonces, mientras estamos haciendo el máster, pues, a ver, siempre tienes la idea y la perspectiva de qué hacer después a nivel profesional, porque, bueno, al final de lo que se trata es también de tener un trabajo y de poder vivir de ello, aparte de estudiarlo. Entonces, a ver, las opciones que teníamos encima de la mesa eran o hacer un máster del profesorado y tirar más por la rama de bueno, opositar y tener una plaza de profesor. Otra sería la de ser investigador después de haber sacado el máster y haber hecho un doctorado y demás, y si estabas en situación de poder hacer eso. Y la tercera, y era rocambolesca en este caso, porque nadie lo hacía muchos años que nadie se atrevía a hacerlo y que decidimos optar por ella, fue la de poner una empresa. Todo ello fue a raíz de que, primero, tanto en las prácticas de la carrera, que nos pareció, a mí personalmente me parece importante hacerlas en alguna empresa o algún ente público que te puedan enseñar un poco a ver lo que hay en realidad. Y también en las prácticas del máster, pues nos dimos cuenta que la mayoría de los trabajos que nosotros podíamos hacer, pues prácticamente tanto en el sector público sobre todo, que era lo que más tocamos en ese momento, estaba todo sin hacer. Todo lo que internamente dentro del ayuntamiento es de ordenación del territorio,
los ayuntamientos, claro, no tienen personal específico para poder hacerlo de una manera moderna, por así decirlo, y actual. Entonces vimos que ahí podríamos tener un encaje, pero claro, todo esto teniendo en cuenta el contexto. Las opciones eran esas o ir a Madrid. Ir a Madrid o Barcelona e ir a buscarte la vida allí como hizo tanta gente de mi edad, porque yo, pues sí os puedo decir que de un grupo de 10, 15 amigos, 8 o 9 los tengo en Madrid y va a ser complicado que vuelva porque ya hicieron raíces allí y entonces pues es difícil. Entonces, pues fue esa un poco la idea, no queríamos marchar ninguno de los 4, somos 4 socios y bueno, pues al acabar el máster hicimos un curso en el Centro de Iniciativa Empresarial de Llanera, sí, en el CIE de Llanera, y nada, estuvimos unos meses y luego estuvimos un tiempo por nuestra cuenta, bueno, a ver, hay que tener en cuenta el contexto. Nosotros, ningún familiar tenía una empresa, o sea, no sabíamos prácticamente nada, ni de cómo funcionaba el mundo ni nada. Tampoco teníamos dinero, para ser francos. No teníamos ningún inversor ni ninguna persona detrás que nos pudiera aportar liquidez. Sabíamos que el tipo de empresa que íbamos a hacer era de servicios. Entonces, ¿qué pasa? Que las empresas de servicios tienen muy poco gasto, por tanto, la inversión inicial iba a ser la propia de pagar autónomos y comprar unos equipos que encima los compramos de segunda mano al principio, no los compramos ni nuevos siquiera. Entonces, dentro de nos podía encajar. Entonces, bueno, al final, pues picamos muchas puertas y demás. Fueron empezando a salir trabajos y entonces, bueno, pues a raíz de un networking que se hizo en Grau, que es donde estamos en el Centro de Iniciativa Empresarial de Grau, pues apareció, bueno, la que fue hasta hace poco nuestra asesora, de Sandra Martínez, de Martínez de Sores, que fue la que organizó el networking y la que nos puso en contacto con Marta, que de la Fundación por la Economía Social, y fue la que entonces pues, nos arrojaron un poco de luz al tema de cómo hacerlo, de darle una forma, porque bueno, hasta ese momento lo hacíamos de una manera un poco más, no sé, más de andar por casa y demás. De esta manera pues ya hicimos unos estatutos, ya se hizo una cosa y sobre todo se hizo el tema de darle un encaje, si poner una cooperativa, si buscarle un poco el encaje en ese sentido. Y entonces, bueno, al final se optó por una cooperativa porque bueno, era lo que mejor nos venía en ese momento y lo que más encajaba con la idea de empresa que nosotros teníamos también, porque éramos 4 socios, no queríamos... en realidad era como un grupo de personas que trabajan, no era un jefe, no teníamos nada, simplemente somos un grupo de personas que hacemos trabajos y cada uno tiene una función y bueno, en ese encaje la cooperativa fue la mejor manera. Y entonces, pues nada, empezamos en el año 2017 en serio y ya siendo cooperativa oficial y aprovechamos aparte, y es importante decirlo, que desde el Principado se nos dio una ayuda que para empezar sí que nos vino bien, sobre todo para el tema de, bueno, hay un tiempo, y eso es importante que la gente lo sepa, que vas a hacer mucho trabajo que no se ve, que no se remunera, pero que hay que hacer. Sin ese trabajo previo, que te conozcan, ir a sitios, conocer gente, concertar reuniones que no van a llegar absolutamente a nada, pero al final tienes que estar en una rueda en la que te vas a llevar muchos nos, pero que en un momento dado te va a llegar un sí y ese sí va a hacer que la rueda gire y aparezcan otras cosas. Entonces, esa ayuda que al principio nos dieron, creo que fueron, no sé si llegó a 5.000 euros por socio, pues sí que hizo que tuviéramos un periodo en el que nosotros nos pudimos gestionar y pudimos desarrollar esa parte que había que hacer sí o sí. Y a partir de ahí, bueno, pues seguimos creciendo y hasta el día de hoy, el año 2021, pues bueno, estamos bastante contentos. Trabajamos para, si son 15 o 16 ayuntamientos en Asturias, estamos haciendo proyectos de callejero, llevamos en temas de GIS, llevamos Mulsa, que es la empresa de medio ambiente de Gijón, llevamos el desarrollo del GIS y el mantenimiento.
Hemos ganado licitaciones para Diputación de Cáceres, también estamos haciendo catálogos urbanísticos con otros profesionales, porque bueno, nosotros somos geógrafos, pero trabajamos también con otros profesionales. Y ahora en la actualidad estamos desarrollando o intentándolo, trabajar con empresas para adaptar un poco nuestra tecnología a lo que vienen siendo empresas. Porque bueno, es que ahora en el momento en el que estamos, pues hay muy pocas empresas que conozcan la parte demográfica de los municipios en cuanto a callejero y en cuanto a padrón. Entonces intentamos adaptar eso a las necesidades de las empresas. Y bueno, ahora mismo estamos trabajando con una empresa, con Molo, con una empresa finlandesa que se dedica a poner contenedores de basura soterrados. Entonces nosotros les decimos la cantidad de contenedores óptima en función de la situación y la cantidad de gente que vive en cada sitio. Entonces, bueno, por ahí estamos. Muchas gracias, Jaime. Jaime, o mejor dicho, Marta, porque nos decía Jaime que de alguna manera ellos llegaron a la cooperativa gracias un poco a tu sugerencia, ¿no? O a tu asesoramiento. ¿Nos podrías indicar un poco por qué le recomendaste este modelo o por qué piensas que encajaba bien en su formato o su idea de negocio? Sí. Bueno, dentro de las cooperativas, porque hay muy distintos tipos de cooperativas, está la cooperativa de trabajo asociado. En cualquier caso, el proyecto de Geonalor era un proyecto para crear empleo para sus socios. Era crear empleo para sus socios en las mejores condiciones posibles. Es decir, condiciones de calidad. Las fórmulas de economía social son fórmulas en las que los iguales ponen su conocimiento en común. Y lo que tratan de hacer es crear su empleo y satisfacer necesidades profesionales y personales. Ellos tenían muy claro que querían ser todos iguales, que querían tener todos idéntica participación, idéntico poder de voto. Les interesaba un tipo de empresa que fuese flexible, y la cooperativa lo es. La cooperativa no está sujeta al Estatuto de los Trabajadores, porque los socios son al mismo tiempo emprendedores, empresarios y trabajadores, con lo cual tienen una cierta flexibilidad que les permitía adaptarse mucho a las circunstancias. No les asustaban las posibilidades de crecimiento y tenían claro que en caso de crecer no les importaba tampoco la posibilidad de poder incorporar nuevas personas como socios. Ellos en aquel momento consideraban que si había otra persona tan implicada como ellos en el proyecto y con tantas ganas de trabajar, no habría inconveniente. La cooperativa les encajaba muy bien. Y nosotros nuestro papel está en explicar todas las características de este tipo de empresas, las ventajas y también aquello que puede ser visto como una situación menos ventajosa, ¿no? De hecho, nosotros solemos empezar por decir lo que a lo mejor puede ser un hándicap para el crecimiento o para el proyecto si vemos que no encaja en economía social. Nosotros siempre asesoramos, tratamos de ser lo más objetivos posibles, partiendo de que, bueno, nuestra labor es asesorar en economía social y estamos enamorados de la economía social porque creemos que el futuro es social. Las empresas de economía social quieren crear empleo en Asturias, no quieren crear empleo fuera de Asturias. Las cooperativas agroalimentarias quieren satisfacer las necesidades de los ganaderos y productores que se encuentran en nuestro territorio para garantizar su sostenibilidad. Las cooperativas de consumidores quieren que los consumidores tengan el mejor servicio al mejor precio, pero de una manera sostenible y responsable. Entonces, bueno, el proyecto de Geonalón encaja perfectamente en este tipo de, tanto a nivel ideológico como a nivel de la estructura legal. Porque hablamos también de la sociedad laboral con ellos, pero les gustó, les convenció más la cooperativa. Ellos son los que deciden. Nosotros explicamos, acompañamos, pero son las personas emprendedoras las que tienen que decidir en base al conocimiento que nosotros les podamos transmitir. ¿Y qué diferencias fundamentales existirían entre estas dos figuras? Entre lo que sería la cooperativa y la sociedad laboral. La cooperativa es absolutamente igualitaria y participativa. El principio general en una cooperativa de trabajo asociado es una persona, un voto. ¿De acuerdo? En la sociedad laboral lo que se hace es limitar el porcentaje de participación de los socios para que una sola persona no pueda tener el control de la empresa. Pero sí puede haber voto desigual en la medida en que el máximo que un socio puede tener es 1/3, pero yo puedo tener un 10%. En este caso son sociedades anónimas o limitadas y, por tanto, el voto va en función de la participación en el capital. Es decir, la cooperativa en ese sentido es mucho más igualitaria, mucho más democrática, digamos, ¿no? Luego, ambas tienen límites a la contratación y los límites a la contratación también son más estrictos en la cooperativa. Porque lo que se pretende en ambos proyectos es que si hay trabajo estable para más personas, esas personas se incorporen en la condición de socias de la cooperativa. Y en la sociedad laboral existen límites a la contratación
sobre todo la contratación, lo que es la contratación indefinida, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, las cooperativas tienen un régimen fiscal propio, un poco más ventajoso que las sociedades laborales. Son mucho más flexibles. Las sociedades laborales, la relación entre el socio y la sociedad es más laboral, y en la cooperativa, pues por ejemplo, la norma no establece que tengas un derecho a vacaciones o que los permisos sean retribuidos de mano. Esos son los propios socios los que lo reglamentan internamente, ¿no? Y la realidad es que a lo mejor al principio pues no tienen derecho a esos 30 días de vacaciones porque tienen que cumplir con los servicios que prestan a terceros, pero son empresas muy democráticas, muy solidarias, y a lo mejor, no sé, el convenio colectivo a mí me daría 3 días de permiso si mi hijo estuviese enfermo y ingresaba al hospital, y probablemente en una cooperativa mis socios, compañeros y trabajadores no me pondrían mayores problemas sabiendo que mi hijo está en el hospital y estarían dispuestos a reforzar sus turnos y a trabajar más horas para que yo pudiese disponer de más días para atender mis circunstancias familiares. Esto en sociedad laboral también se podría hacer, pero eso en una empresa mercantil pura o una empresa en la que hay una estructura sujeta al estado de todos los trabajadores o los convenios colectivos es más difícil de conseguir, lo que no dice que sea imposible, ¿eh? Sí, eso es una pregunta que me gustaría, porque, es decir, al final la decisión entre un modelo más de corte capitalista, si se me permite usar esa expresión, frente a un modelo más social, como serían estas dos figuras que estabas hablando, sería un poco más de filosofía de las personas, porque La yo entiendo. filosofía es fundamental, Entiendo que totalmente, una la filosofía es sociedad fundamental. anónima con reparto igualitario de las acciones se podría conseguir un modelo parecido, ¿no? Que los 4 socios fuesen iguales, ¿o no? Sí, se podría conseguir un modelo parecido, pero no están sometidos a las limitaciones que tiene la sociedad laboral, por ejemplo. Es decir, en una sociedad sí, el punto de partida puede ser el mismo, pero cuando se incorpore el siguiente socio, en una sociedad que no tenga estas limitaciones, ese nuevo socio tendrá la participación, perdón, si se incorpora un nuevo socio siempre está el límite de 1/3 en una sociedad laboral, es decir, el control nunca puede ser de una persona, mientras que una mercantil, con el paso del tiempo, sí puede haber una persona que acabe controlando la empresa. ¿De acuerdo? Y luego el que tenga límites de la contratación indefinida siempre va a obligar a que las personas que trabajen en el proyecto se incorporen al proyecto de una manera o de otra. Quiero decir, a lo mejor mi participación es más pequeña, pero a mí ya me tienen que convocar a las reuniones, a mí me van a escuchar y yo voy a tener una influencia no solo en mi trabajo y en la consecución de los objetivos económicos, sino también en la decisión en la empresa, porque voy a tener el derecho a votar y voy a tener el derecho a estar informado y acceder a las cuentas anuales y a saber cómo va realmente la empresa. Es decir, a mí me está adhiriendo un abanico de derechos que en otro tipo de estructuras yo no tengo. A mí, en otras estructuras en la que puede haber 4 socios, si yo me incorporo, me pueden contratar indefinida y yo tengo mis derechos laborales salvaguardados, por supuesto, pero el resto de información no tiene por qué ser accesible para mí. Y Jaime, ¿estáis contentos con la decisión? ¿La cambiaríais ahora si volvieseis a empezar? ¿Qué valoración le das después de 4 o 5 años de funcionamiento? No, pues la verdad que muy bien. Es más, nosotros, dentro de las ventajas que tiene la cooperativa, que es que todos tengamos un voto y todos decidamos, nunca tuvimos problema porque siempre decidimos así, desde el minuto 1 hasta antes de que tuviéramos la cooperativa. Entonces, somos gente bastante razonable, por lo visto, y entonces nadie quiere imponer sus ideas ni nada. Obviamente, al final siempre tiene dejamos un poco más de criterio a la persona que está con un trabajo en particular y da su opinión respecto a él y que lo conoce más, pero siempre, la verdad que siempre lo consensuamos todo y nunca tuvimos ningún problema de nada. Respecto a ventajas, mira, os puedo contar una. El trabajo que nos dieron de Mulsa, que al final es el más grande que ganamos hasta ahora, porque no sé si fueron 40 y algo mil euros y ampliable a 60.000. Nos lo dieron porque éramos una cooperativa. Nos ganamos precisamente porque era una cooperativa, si no, no lo hubiésemos ganado. Porque nosotros la oferta que pudimos hacer fue más competitiva que las otras dos. Además, una de las empresas era una de las más grandes que hay en España dentro del ámbito GIS, que era del País Vasco. Y nuestra oferta era más competitiva que la de ellos. Entonces, en ese caso, pues es un punto a favor para el tema de las cooperativas, el tema de cooperativa, vamos. Y la verdad que nosotros estamos contentos y no pensamos en cambiar la forma jurídica ni nada, por lo menos a día de hoy.
o dentro de 10 años, si Dios quiere, pues ya veremos, pero a día de hoy no. Porque, Marta, este es uno de los puntos, lo que ha dicho Jaime ahora es uno de los puntos más importantes, ¿no? Que tienen muy buena imagen, este tipo de sociedades tienen muy buena imagen social y están muy promocionadas y tienen algunas ventajas, tienen una discriminación, digamos, positiva, ¿no? Sí, sí. De mano en la ley de contratos del sector público se considera que la economía social tiene que ser puntuada de manera especial por eso, ¿no? Y es por esos valores, es porque son empresas que lo que buscan es dignificar las condiciones de trabajo de las personas que son socias, que no priman la rentabilidad económica, tienen que ser rentables, tienen que ser viables, eso es evidente, pero no ponen el peso en la rentabilidad económica, sino en la calidad del trabajo, ¿no? Yo conozco personas emprendedoras que estaban trabajando en Madrid, como decía Jaime, ¿no? Y que allí estaban ganando muchísimo más dinero, pero que decidieron venir a Asturias y emprender y poner en este caso era una sociedad laboral. Y a mí me trasladaban, me decían, mira Marta, es que yo en Madrid trabajaba 12 horas y vivía en un apartamento que me costaba un ojo en la cara, no veía a mi familia, no veía a mis amigos y trabajaba o sea, vivía para trabajar, no trabajaba para vivir, ¿no? Estaba en Asturias, ha constituido otra sociedad con otra persona y desde entonces lleva prestando servicios y me dice, yo ahora tengo una vida. Y además, como me coordino muy bien con mi otro socio, pues, bueno, pues a lo mejor puedo cogerme un viernes si me viene bien para escaparme con la familia, porque ya recuperaré esas horas o ya sacaré el trabajo de otra manera más flexible, ¿no? Y esto en otras estructuras no es tan sencillo. Vale, y una pregunta que, bueno, os hago a los dos, pero bueno, no sé si a lo mejor empezar por Marta o Jaime, quizá Marta la visión más general y luego Jaime la más específica del problema. No sé, ¿son todo ventajas? ¿Dónde están los inconvenientes del emprendimiento social? Porque tú antes, Marta, comentaste que también asesorabas sobre esos problemas, ¿no? Entonces, bueno, danos unas pinceladas de la parte que pueden ser inconvenientes para que la gente que nos esté oyendo, pues bueno, sepa un poco también que no es la panacea, ¿no? Que hay problemas también. Bueno, emprender siempre es difícil. Nadie ha dicho que emprender sea fácil y en el sentido de No, que no. reconocer el extraordinario esfuerzo de todas las personas emprendedoras, ¿no? Pero los propios límites tenemos que ver en ocasiones que para determinados proyectos pueden suponer una desventaja. Por ejemplo, proyectos que requieran una inversión muy importante y en la que pueda venir otra empresa o un CEO o alguien a poner el dinero, pues a lo mejor ese límite de participación en el capital o ese límite de participación en la decisión puede ser algo que haga que no sea una figura que se adapte. Y luego otro tema fundamental es el juego, el respeto a las reglas democráticas y a los juegos de la mayoría, ¿no? Bueno, en ocasiones los problemas que surgen entre proyectos de autoempleo no los crean las normas, sino que los creamos las personas. Pues tenemos diferentes opiniones, queremos ir por diferente camino y evidentemente si yo tengo un 51% del capital social, pues vale, vosotros podéis opinar y podéis darme vuestro feedback, pero si yo tengo un 51 en una entidad de capital, yo voy a votar 51 y vosotros juntos vais a votar 49. Al final la decisión la voy a llevar yo a cabo, en cierta medida porque tengo el control. En estas empresas el control tiene que estar siempre en manos como mínimo de dos socios, ¿no? De dos personas socias. Y en el caso de las cooperativas ya hemos hablado, el voto es en condiciones de igualdad. Entonces, a veces este juego de las mayorías, que se ve muy bien desde el principio, pues puede generar roces, por ejemplo, en aquellos casos en los que se incorporan personas nuevas, ¿no? Personas nuevas que a lo mejor pues no son las que empezaron al inicio a trabajar juntas, que a lo mejor vienen con ideas pues, diferentes y que pueden generar algún tipo de roce. Si las personas tienen esos valores bien arraigados, la solución se va a llevar a cabo pues, con el juego de la democracia y con la comunicación, la participación, pero bueno, en ocasiones todos podemos ser más personalistas y decir, pues mira, yo tengo esta manera de hacer las cosas, me gusta trabajar así y bueno, pues quizás este modelo que hasta ahora se adaptó dejó de adaptarse o quizás yo, pues con María y con Juan emprendía en estas condiciones, pero con Pedro y con Luciano. No sé si me explico. Sí, que bueno, que al final el problema está en las personas, ¿no? Y en cómo nos relacionamos y cómo nos llevamos entre nosotros para sacar esto adelante. A ver, para mí a la hora de emprender en economía social es fundamental que se conozca muy bien estas características, que uno no piense solamente en las ayudas o subvenciones o en las ventajas que puede tener, sino que se centre partiendo de
efectivamente estos principios y estos valores son los míos. Perdona, Jaime. No, es que estoy totalmente de acuerdo. A ver, nosotros si tenemos una cooperativa y no hubo nunca ningún roce y hubo nunca ningún problema, es precisamente porque nosotros desde un principio ya la manera de funcionar era como si fuese una cooperativa. Al final la forma jurídica que se le da oficialmente, bueno, pues sí, es algo que tenemos ahí, pero nosotros no funcionamos de una manera diferente por ser cooperativa o por ser de otra manera. Nosotros teníamos esa idea y entonces, bueno, pues siempre funcionó así bien. También es verdad que nosotros no somos unas personas que queramos imponer nuestro ego por encima de todo. Y lo que hablabas de personas, una persona que quiera imponer sus ideas o tenga un ego desmedido, pues obviamente esta figura jurídica no le va a servir. También otro caso pues sería quizá a lo mejor que tenga otro tipo de idea de negocio que no sería la nuestra, porque lo nuestro es una consultoría y demás, pero si fuera, yo qué sé, otra que sea tipo producto, por ejemplo, vender un producto o algo así, y quiera hacerse millonario, pues obviamente si va a invertir un dinero y su idea es pues, vender algo más y demás, pues a lo mejor no es su figura y la figura jurídica que necesita es otra. Yo ya te digo que en nuestro caso y en las empresas de servicio en general, a no ser que tú tengas una idea magnífica y quieres ser el capitán general de todo, si va a ser un grupo de personas que van a querer trabajar juntas y dar un servicio, para mí la mejor manera es hacerlo mediante cooperativa. Luego, si creces y lo que decía Marta, que puedan llegar nuevos socios, que puedan generar problemas, es que eso ya no depende de uno. Es que eso es una cosa entre personas y, bueno, pues son cosas que pueden surgir, pero no, son problemas de crecer, básicamente. Entonces, bueno, pues quizás sea un poco el mayor inconveniente que pueda haber. Nosotros no lo tenemos a día de hoy. Si dentro de 5 años volvemos a tener otro foro o dentro de 4, ya os contaré. Ojalá no os tenga que contar ninguno. Pero mira, fijaos, por ejemplo, las cooperativas agroalimentarias, las cooperativas de consumo, la incorporación de nuevos socios es lo más positivo que puede haber porque hace crecer el consumo, hace crecer el servicio y con hecho hace crecer el proyecto. Claro, es que depende del proyecto. El tema es eso, en el trabajo asociado igual, es tener claro, a ver, querer tener el protagonismo o el papel principal o poner la mayor parte del capital y querer tener el control de la empresa en sí mismo no es ni bueno ni malo. Ahora, cuando un grupo de emprendedores se acerca a la fundación, lo que tenemos que valorar es verdaderamente este colectivo, este grupo de personas que quieren trabajar juntas, lo quiere hacer en igualdad de condiciones, verdaderamente les tenemos que hacer ver, les tenemos que hacer llegar este proyecto. Si encaja aquí, estupendo, pero las características son estas, tenerlo claro. A veces te diga gente, no, yo quiero subvenciones, no, yo quiero que me cuentes las ayudas, yo quiero que me cuentes las ventajas económicas exclusivamente. Ya no, pero verás, es que estas ventajas económicas suponen unas obligaciones, tienen unos límites y eso lo tienes que conocer antes, porque eso va a condicionar tu futuro a corto y medio plazo al menos, ¿no? En ese sentido, procuramos trasladar toda la información para que desde el primer momento sepan lo bueno y lo que consideran menos bueno, que es precisamente esto. ¿Vale? Y luego en las cooperativas de características fundamentales que haces una aportación al capital o varias aportaciones y eso es lo que recuperas cuando causas baja, ¿no? Es decir, no es yo una empresa mercantil o una empresa de capital, yo tengo un tercio del capital y tengo un tercio del patrimonio de lo que haya. Entonces, bueno, también es una diferencia importante el decir, bueno, aquí el objetivo es crear mi empleo en las mejores condiciones y cuando me vaya, a lo mejor he creado mi empleo en las mejores condiciones durante 40 años, me jubilo y mi aportación al capital ni la recupero porque se la dejo a la sociedad. Quiero decir que lo importante es qué sucede mientras estoy en el proyecto sin pensar en, bueno, ¿y qué puede pasar si cuando me vaya esto tiene más o menos valor? Que también es importante, pero bueno, que hay que tener en cuenta cuál es el objetivo principal. Sí, una pregunta en este sentido. A ver, emprender es complicado. De pasar de la idea al negocio es el reto. El hecho de ser colectivo no añade una complicación adicional, es decir, ¿cómo cuando en el caso de Geonalón o en los casos que tenéis en la fundación, ¿cómo recomendáis a la gente que se planteen la colaboración? Porque estabais hablando de que había que valorar los aspectos de igualdad, de no tener una ansia de un crecimiento muy fuerte o no tener una ansia de mandar o de dirigir.
incluso por lo que sugerías, a lo mejor una ansia de hacerse multimillonario, ¿no? A lo mejor si Jeff Bezos hubiese empezado con una cooperativa, a lo mejor Amazon no sería tan agresiva, no lo sé. ¿Qué consejos hay o cómo tienen que ser un poco de la experiencia que conocéis? Es decir, ¿cómo es el perfil de los socios en este tipo de iniciativas? ¿Son todos, como decía Jaime antes, como, por lo que te entendí, Jaime, como muy parecidos o son distintos? ¿Cómo es esto? A ver, es que depende de muchos factores. No, a nosotros nos visitan colectivos de Es muy decir, no hay diversos. un socio capitalista nunca que dice yo pongo el dinero y vosotros hacéis el trabajo. No, Entiendo que eso no es el modelo, no, ¿no? eso no. No, mira, pues los proyectos pueden ser o de personas que se conocen por relaciones de amistad, de personas que se conocen por haber estudiado juntas y al estudiar juntas tienen un proyecto en el que quieren trabajar juntas y para una estructura societaria, no cada uno para sí y compartimos un local, sino, no, queremos trabajar en común y compartir el trabajo y compartir los riesgos y compartir las dudas y compartir las dificultades y compartir los éxitos y compartir el crecimiento. Hay veces que las personas emprendedoras vienen de crisis empresariales, ¿no? Jubilación del empresario o una empresa que no va bien, el empresario se jubila, nos avisa con un mes de antelación y yo me quedo en la calle, ¿qué hago, no? Pues también tenemos varios proyectos que vienen de ahí, de personas que o bien por jubilación o bien por crisis se ha quedado en desempleo y deciden emprender porque conocen su trabajo y saben cómo hacerlo. Y también tenemos experiencias de personas que trabajaban por cuenta ajena y que en un momento dado dijeron, es que yo conozco ese trabajo perfectamente, al final quien está trabajando soy yo con mis dos compañeros, compañeras, somos los que estamos sacando esto adelante, estamos viendo el dinero que entra, estamos viendo el esfuerzo que le estamos dedicando a esto, estamos viendo lo que nos valora la clientela y al final no estamos participando en absoluto en ningún beneficio, ¿no? Porque el sueldo que se nos paga es el mínimo del convenio colectivo, ¿no? No se nos reconocen los derechos que creemos que se los debería de reconocer o premiar. Y entonces pues decidimos que vamos a pedir la baja voluntaria y nos vamos a ir, nos vamos a poner juntos porque al final la empresa la estamos llevando nosotros y vale, como trabajamos por cuenta ajena y vale, bueno, pues en ciertas condiciones, son diferentes situaciones, ya te digo, desde empresas en crisis hasta personas que estudian juntas, personas que tienen amistad, personas que deciden hacer de su pasión su profesión, porque, bueno, pues a mí me encantan ciertos deportes y entonces decido promover un tipo de deporte y lo hago a través de esta estructura societaria para que además mi deporte se convierta en mi fuente de ingresos y en mi empresa. Ten en cuenta además, Manuel, que en 30 años se han visto muchas cosas y el mundo ha cambiado mucho. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a atender a la gente mayoritariamente por videoconferencia o que íbamos a... antes de ayer? Entonces, quiero decirte que, claro, cambia muy rápido todo y los proyectos pues vienen de muy diferentes vías. Y desde tu punto de vista, Jaime, ¿qué es lo que piensas que hace que la vuestra funcione? Es decir, el perfil de los socios, ¿por qué encaja entre sí? A ver, no hay una fórmula mágica, obviamente, no te voy a engañar. Nosotros la función que tiene cada una de la empresa casi surgió de manera natural. Quiero decir, si os acordáis, el primer punto del que estuve hablando, dije que hubo un tiempo en el que nosotros pues tienes que invertir un tiempo en intentar conocer gente, intentar moverte, intentar hacer las cosas. Bueno, pues en ese tiempo ya de manera natural ya vas definiendo un poco lo que tiene que hacer cada uno. Quiero decir, al final son lo que se te da mejor, lo que se te da peor. A mí en este caso me tocó porque, bueno, supuestamente se me daba mejor y hablar con la gente, llamar por teléfono y tener reuniones y pelearme con el personal. Y quizá pues otro pues tendría un perfil más técnico, otro pues un perfil más de llevar, organizar los proyectos desde un punto más de, por así decirlo, tenerlo ordenado y hablar con el cliente y pelearse con él y no tan técnico, otros son más técnicos. Al final es que fue natural, fue de todo de manera natural, nadie impuso nada, nadie dijo, oye, tú vas a hacer esto y el otro dijo, bueno, pues lo voy a hacer porque es lo que me dijisteis. No fue así, simplemente se ha ido de manera natural y al principio todos hicimos todos intentamos organizar reuniones, todos intentamos trabajar, todos intentamos hacer de todo, pero al final te vas definiendo un poco
en función de lo que mejor se te da y incluso lo que más te gusta, porque debemos de tener la suerte que cada uno hacemos lo que más nos gusta dentro de la empresa, que quizá eso sea el secreto de que no haya problemas entre nosotros y que estemos a gusto, la verdad. Todos ganamos lo mismo, si alguien tiene alguna duda, todos ganamos el mismo dinero, para bien y para mal, y simplemente pues no, la cosa fue así y muy natural todo y muy bien. Eso, lo único que siempre tienes la duda bueno, del futuro, lo que podrá pasar, si pueden cambiar las cosas, porque bueno, la vida da muchas vueltas y al final los intereses de cada uno, pues ya sabéis, eso es la vida, no hay mucho más, pero bueno, tampoco nos vamos a preocupar de cosas que no se pueden controlar. Exacto. ¿Y los socios os conocíais previamente? De la universidad, o sea, estudiamos juntos. Tampoco, a ver, al principio, bueno, pues lo típico, tienes un grupo en la universidad y bueno, vas conociendo y tal, al final nos fuimos acabado juntando en clase y demás, y luego en el último año del máster, sobre todo, nos tocó hacer en grupo. Bueno, es que esto deja bastante buen lugar a la universidad, porque hicimos un proyecto que era un análisis territorial del oriente de Asturias, en el que participamos los 4. Nos sentimos a gusto, la cosa salió bien, y ese mismo equipo que hizo ese trabajo del oriente de Asturias, que llevó medio máster, es el que está trabajando ahora en Genalón y el que desarrolló la empresa. Así que en ese sentido, pues el tema académico funcionó bastante bien, tema de trabajo en grupo y demás. Y entonces, pues sí. Me alegro. Bueno, no sé, quedan ya solo 15 o 16 minutos. Yo no sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. Yo he estado atento y no he visto ninguna mano levantada. No, yo ahora mismo en la pantalla no veo más que a los dos ponentes y entonces no sé, entiendo que nadie ha querido preguntar, pero yo, si alguien quiere preguntar, animo a todos. Me parece que alguien levantó la mano. Espera, a ver si sé quién es. Vale, Isabel, estás con el micrófono. Sí, bueno, buenas tardes. Bueno, yo primero, ante todo, quiero animar a mis alumnos que hagan las preguntas que quieran hacer, tanto a Jaime como a Marta, que tienen una oportunidad fantástica ahora para informarse y aclarar dudas. Y yo quería aprovechar la presencia aquí, bueno, de Marta, para ahondar un poco más en la filosofía del cooperativismo y de los principios cooperativos. Y también a Jaime preguntar sobre el tema de la retribución. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para que cada socio, en virtud de ese principio democrático que reza en todas las cooperativas, cómo se retribuyen? ¿Cuáles son los criterios para utilizarlo? ¿Parte de la ganancia se utiliza también para el fondo cooperativo? Pregunto, ¿qué es eso del fondo cooperativo? Y luego también quería preguntar, ¿qué pasa cuando la cooperativa se extingue, se disuelve? ¿Qué pasa con... ¿Se me oye? Se me está Sí, oyendo, ¿no? sí, yo perfectamente, no sé. Y es un poco, ahondar un poco más sobre ese tema del principio cooperativista, ¿no? De esos principios que informan. Y a Jaime, ¿cuáles son un poco sobre la retribución? Que decís que tenéis todos el mismo salario. ¿Cuáles son los criterios que utilizáis para compensar vuestro trabajo cooperativo? Y animar, insisto, a los alumnos y alumnas para que participen. Gracias. Gracias a ti, Isabel. Primero, Marta. ¿Empiezo yo? Sí, empieza tú. A ver, lo que dice la normativa es que la retribución tiene que ser en función de la participación en la actividad cooperativizada, ¿de acuerdo? En este caso, la participación en la actividad es el trabajo. Entonces, generalmente en los proyectos lo que se toma en consideración es el trabajo que se desempeña en lo que respecta tanto a su duración, es decir, no es lo mismo el que trabaja jornada completa que el que trabaja media jornada, en cuanto a su responsabilidad y en cuanto a su cualificación. Esos son los criterios que se suelen utilizar, ¿de acuerdo? Eso lo deciden los propios socios y lo aprueban. Nosotros aconsejamos que lo aprueben en un reglamento de régimen interno y no en estatutos sociales, porque el reglamento se tiene que modificar por la misma mayoría, que es mayoría cualificada de 2/3, pero es un documento que no exige notaría y registro. Entonces, económicamente, bueno, pues no tiene el coste que conlleva esa tramitación, siendo exactamente igual de válido.
y ese es el criterio que se suele seguir, ¿no? Cada empresa, en función de sus circunstancias, pues se adapta, porque también hay momentos buenos y momentos menos buenos, ¿no? Hay empresas que, por ejemplo, cuando viene la crisis, ¿qué tiene de bueno este tipo de estructuras? Pues que mientras que en otro tipo de empresas probablemente se articularía un ERTE y todos o varios podrían estar temporalmente o definitivamente fuera de la empresa, en las cooperativas generalmente lo que hacen es bajarse todos la retribución o quitarse las pagas extras, ¿no? Con la finalidad de no tener que expulsar a nadie del proyecto, porque es un proyecto común. Aguantan, tienen una resiliencia mayor en ese sentido por esa igualdad que tienen, ¿no? Y por esa solidaridad que tienen, por esos valores y principios que les son propios. Y en cuanto a los fondos, evidentemente, los fondos se dotan con los beneficios y hay unos fondos obligatorios, un fondo de reserva obligatorio y un fondo de educación y promoción. El fondo de reserva obligatorio es como un fondo de garantía de otro tipo de empresas. Lo que ocurre es que a la hora de disolver la sociedad solo se puede repartir una parte del fondo, porque otra parte del fondo, a fecha de hoy y con la legislación actual, hay que tener en cuenta que además la legislación cooperativa es diferente en cada comunidad autónoma, ¿vale? Porque la competencia es de las comunidades autónomas, pues en la actualidad no se distribuye nada más que, no se puede distribuir nada más que el 50% de ese fondo. Y el de educación y promoción es para la educación y promoción de los socios, en un sentido amplio, es decir, para promover la continua formación profesional, la continua adaptación a las nuevas circunstancias, ese fondo tiene esa finalidad, ¿no? Evidentemente, ya digo, los fondos se dotan con los beneficios. Quiero decir que, bueno, si la empresa pasa un tiempo en el que está ajustada y no tiene beneficios, pues esos fondos no se van a dotar. Pero que no es como en una sociedad mercantil pura, digamos, como una sociedad anónima, que esos fondos pues se reparten cuando se disuelve en proporción a la participación en el capital. Sí, en nuestro caso, a ver, el tema de retribución. Bueno, como dije al principio, nosotros somos 4 socios que somos una cooperativa de trabajo y somos un grupo de trabajo al final. Entonces entendemos que todos hacemos nuestra parte de trabajo y entendíamos que había que cobrar lo mismo. Tampoco nadie nos lo impuso, simplemente lo decidimos así, de manera natural también. El tema de retribución, la cuantía. A ver, con el paso del tiempo, bueno, es que cuando pones una empresa al principio es algo muy básico, pero claro, la cosa se empieza luego a hacer un poco más compleja. Entonces, desde hace un tiempo, pues nosotros nos marcamos unos objetivos que consensuamos en base a... Porque al final, al ser una empresa de servicio, el tema va por horas. O sea, tanta cantidad de horas que trabajas, tanto es lo que puedes ganar. Si tú llegas al límite de horas que puedes trabajar, que consideras que puedes trabajar, luego lo que te cambia es a lo que cobres la hora. Entonces, nosotros marcamos unos objetivos en función de lo que podemos producir siendo 4 personas. Entonces, nos marcamos un objetivo al año y en base a ese objetivo nosotros sabemos ya lo que vamos a tener que cobrar. Entonces, yo, por ejemplo, a día de hoy, que estamos a 24 de noviembre, yo estoy cerrando cosas para el año 22. O sea, yo del 21 ya me olvidé en agosto. Yo prácticamente en agosto ya no cogí trabajos para el año 22 porque al final teníamos todo e íbamos bastante apurados, sobre todo porque trabajamos mucho con trabajos que están financiados por fondos europeos, sobre todo el LEADER, por el tema de ayuntamientos. Entonces, al final tienes que entregar los trabajos 30 de noviembre y te aprietan mucho con los plazos porque tiene que ser el 30 de noviembre sí o sí. Y entonces, claro, íbamos como muy justos. Entonces yo desde agosto ya voy hablando con ayuntamientos, hablando con posibles clientes, con gente que me llama, con gente que está interesada y voy cogiendo ya trabajos para el año que viene. Yo en el momento en que ya tengo ese objetivo fijado, los trabajos que vengan y que cogemos ya tienen que ser trabajos que a nosotros nos interesen estratégicamente. ¿Qué quiero decir? Pues que venga alguna empresa que sea un posible potencial cliente grande y que nos interese de cara a futuro trabajar con ellos. Si es un trabajo, por ejemplo, yo tengo calculado más o menos el tema de numeraciones de viviendas en particular, inventario de caminos, sé la cantidad que podemos hacer al cabo del año. Si, por ejemplo, hacemos 5 o 6 y llegamos al límite en el que digo, mira, pues este año ya no lo podemos hacer porque si no tendrían que salirme 3 más para poder tener una persona aquí con la que poder tener un socio más o un trabajador más. Bueno, al final es un poco más complejo. Pero eso, nosotros nos fijamos un objetivo, llegamos al objetivo y en ese punto nosotros ya sabemos lo que vamos a trabajar y lo que vamos a cobrar. Y es un poco así la idea. Al final no sé si es como debe ser, tampoco lo sé, es algo que surgió así en base a ver
porque al final siempre cuando estás en el mundo de empresa, y yo siempre lo digo, trabajo las 24 horas, no, trabajo un poco menos porque siempre tienes algo de tiempo libre, pero al final yo llego a casa y al final siempre o te pones un podcast de empresa o te pones algo y al final pues intentas coger como una esponja, oye, pues al final los modelos de éxito pues intentas copiarlo, porque al final no hay nada inventado, en verdad. Intentas coger, oye, pues si esto va bien, entonces, bueno, pues el clásico Excel, pues empiezas a hacer el Excel mucho más complejo, metiendo gastos, metiendo todo lo que puedes para poder calcular lo máximo posible. El año pasado el Excel fue bastante bien porque se cumplió a rajatabla lo que al final hicimos. Entonces, pues ese modelo nos funciona y así seguimos con él. Creo que me habías dicho si parte de la ganancia iba a un fondo, sí, parte de los beneficios va a un fondo de la cooperativa. Vale, muchas gracias. ¿Hay algún alumno? Ah, no, Quique Riesgo quiere preguntar algo, creo. Adelante, Quique. ¿Qué tal? Buena tarde. Enhorabuena a ambos ponentes y al moderador por la sesión. Y la pregunta es si las tendencias de cowork y de cooperación informal en los estadios finales de los últimos años de estudios universitarios o las propias iniciativas de asociaciones juveniles o asociaciones estudiantiles de hacer proyectos, aunque no sean profesionales ni con ánimo de lucro, pueden ser cualquiera de las dos una buena antesala a el trabajo de poner en marcha un proyecto con la forma jurídica de economía social o con cualquier otra. Si pueden ser un buen entrenamiento previo que los estudiantes, en el marco de sus asociaciones estudiantiles o juveniles o en el marco de la cooperación informal con fórmulas de cowork o colaboración informal, se entrenen así. Sin ningún género de duda, Quique. Sin ningún género de duda, porque, vamos, es muy bueno fomentar el espíritu emprendedor. Cuanto antes, mejor. Y difundir de la mejor manera posible las fórmulas participativas. Porque en esos espacios, precisamente, que son laboratorios de idea, es donde la gente está más abierta a cooperar y a compartir. Entonces, yo creo que estas fórmulas se adaptarían perfectamente a esos escenarios. Sí, y además, si me permitís, bajo ya dando una opinión, ya no como persona que trabaja en Genalón, sino como persona que estudia en la universidad y es alumno de la universidad. A mí me parece muy importante que la gente tenga esas oportunidades, porque al final uno de los hándicaps que tenemos cuando acabamos es que, en verdad, minutos de trabajo, cuando acabas toda tu formación, son cero. Entonces, ese tipo de iniciativas lo que te dan son una perspectiva a la hora de trabajar y a la hora de estar en un equipo y a la hora de poder... Al final, no es lo mismo y tener ya desde muy pronto esas nociones es muy importante a la hora de poder emprender, trabajar en una empresa privada de otro tipo, pero siempre, bueno, pues trabajar en una empresa privada y luego emprender también, pero para tener esas nociones son muy importantes para nosotros. Nosotros, te lo dice alguien que nunca hizo una entrevista de trabajo, por ejemplo. Entonces, claro, es complicado, pero eso sí. Gracias, Jaime, y gracias, Quique, por la pregunta. Y Marta, Dolores, creo que quiere hacer una pregunta también. A ver, buenas tardes. La pregunta es para Jaime. Si volvemos el contador 4 años atrás y tienes la posibilidad de elegir ser emprendedor o ser, por ejemplo, profesor, ahora con todo lo que conoces, ¿qué elegirías? A ver, difícil pregunta. Eso, que hay muchos profesores delante. A ver, yo creo que hay tiempos que te marcan un poco. Entonces, para mí una persona con 26 años que tiene, o 25 que puedes acabar un máster, 24, bueno, ahora ya pierdo la noción del tiempo. Con 23 acabas muy bien. Con 22 años, 23, mejor me lo pones. Querer opositar,
A ver, yo entiendo que las ventajas que tienes a la hora de poder tener un proyecto de vida, pues son, a ver, infinitas. Tienes un sueldo fijo y tienes una plaza para toda la vida. Y eso estamos de acuerdo todos. Y esa seguridad y esa tranquilidad, pues no te la va a quitar nadie, obviamente. Pero claro, también tienes el nervio de cuando tienes 22 años, pues tienes más inquietudes. Quiere decir, al final, a ver, si con 22 años tienes que tener pues, más iniciativa, tienes que, no sé, tener ambición por hacer lo que te gusta, porque hay mucha gente que es profesor y no le gusta ser profesor, o me dices profesor, te digo cualquier otra plaza de funcionario. ¿Es funcionario por qué? Porque, bueno, muchas veces, porque desde casa, y esto es algo importante, a mí en casa, bueno, tenía opiniones de todo tipo. Había gente que me decía, tú estás loco. Claro, porque es así. Y me imagino que en todas las casas sería así. Hombre, siempre hay una parte que te apoya, otra que no. Los amigos también te dicen que estás loco. Pero bueno, luego es que es lo que te... Aparte es el tiempo. Quiero decir, tú para tener una empresa tal y como la formamos nosotros, tiene que ser, no te voy a decir como una edad específica, pero tiene que ser con una situación personal que te lo permita. Es decir, con 34 años o 35 y un hijo a cargo, me resulta muy difícil hacer lo que nosotros hicimos, porque ese momento de la vida te exige una serie de cosas que por un tiempo no la vas a tener. Quiero decir, hasta que empiezas a ganar dinero, pues vas a hacer lo que te gusta, pero no va a estar retribuido. Y al final, claro, si tienes responsabilidades por otro lado, que es verdad que luego las situaciones específicas de cada uno, pues son, oye, pero en general aquí ninguno es millonario, entonces es muy difícil. Entonces, yo creo que con 22, 23 años, si tienes una idea, pues la tienes que intentar desarrollar. Y al final, si fracasas en el intento, pues es muy joven, tienes oportunidades de crecer por otro sitio. Pero si tienes una idea, yo apuesto porque la gente la desarrolle. Y si te equivocas, te equivocaste. Y a lo mejor te equivocas y luego en medio de la equivocación te aparece otra idea de emprendimiento que es la que de verdad te lleva al éxito. Que bueno, a ver, luego el éxito, esto es una cosa también que podríamos hablar de ello durante mucho tiempo, porque ¿qué es el éxito? Nosotros al final lo único que queríamos era... el éxito era no tener que ir a Madrid a buscarnos la vida de aquella manera. Quiero decir, tengo casos de que gente, como decía Marta, de gente de Madrid que gana mucho dinero y no tiene vida. Tengo casos de Madrid de gente de mi edad ya, con 29 años, que les tienen que dar todavía dinero desde Asturias para poder estar allí. O sea que al final es que el éxito, ¿cómo se mide? Nosotros, la verdad que ahora mismo estamos en un momento en el que crecemos bastante bien, estamos contentos y podemos formar aquí tener una vida aquí como la tiene cualquier persona normal. Lo que pasa es que el camino nuestro fue con un poco más de curvas y un poco más largo. Pero también es verdad que hacemos lo que nos gusta. Y eso al final yo creo que es un valor añadido que quizá otra gente no pueda tener. Y al final nosotros, yo siempre lo digo, cuando la gente me pregunta por ahí, dicen, bueno, ¿qué tal la empresa? Y digo, hoy bien, que esto me lo preguntan dentro de 2 años y a lo mejor todo lo que te pinto de color de rosas es negro. Entonces, eso, nosotros, aunque tengamos visión de futuro, siempre vamos día a día o paso a paso o partido a partido, como suele decir. Partido a partido, ¿no? Vale, pues muchas gracias, Marta, Jaime, por vuestra participación y vuestras enseñanzas, porque creo que han sido francas, han sido importantes y tienen un mensaje muy claro. Se nos ha ido la hora. Hay muchas cosas que a lo mejor ahora empezaba un poco aquí a haber más debate, que a lo mejor me hubiese gustado seguir preguntando algunas cuestiones, pero bueno, esto estaba programado así. Y bueno, pues agradeceros vuestra participación, a todos los que habéis preguntado, por supuesto también, y a los estudiantes, que yo creo que habéis perdido una oportunidad de preguntar, y os animo a que sigáis vinculados al emprendimiento social. Creo que es una posibilidad muy seria que os unáis a todos los talleres, a cuestiones de coworking. Yo creo que la pregunta que hacía Quique antes
tenía mucho sentido, porque yo creo que ahí se necesita formarse y hay que saber estar en una mesa y saber hablar con los compañeros y entender cuándo hay que ceder y no imponerse, y bueno, no siempre eso se enseña en las aulas, ¿no? Entonces creo que hay que aprenderlo de otra manera, y a lo mejor este tipo de actividades pueden ser una cuestión a tener en cuenta y muy relevante de cara, pues a lo mejor a pasar una entrevista de trabajo o a montar tu propia empresa. Yo creo que ese saber es fundamental. Ana, no sé si estás ahí, ¿quieres añadir algo o cerramos la sesión? Sí, estoy aquí con mucho interés y bueno, simplemente daros las gracias a todos, a Marta por tus explicaciones, que no pudieron ser más claras, a Jaime por tu testimonio súper sincero, bueno, a Manuel también, por supuesto, por haber unido pues un poco esas explicaciones, ese testimonio y guiarnos durante toda la sesión, y a todos los participantes, muy especial a Isabel, porque yo creo que es el ejemplo de lo que Jaime decía antes, como el mundo académico pues al final también te puede llevar a que hagas otras cosas que te van a servir para la empresa, pero para conseguir ese paso necesitas, la verdad, un profesor que te guíe. Yo creo que Isabel es pues, de los mejores ejemplos que podemos tener en ese sentido. Muchas gracias a Kiki, a Dolores y a todos los que estáis ahí, que sé que aunque estéis en silencio, pues estáis y os implicáis de la misma manera, y algo siempre pues nos va quedando. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un aplauso. Un saludo a todos.